Bien, mi gente, vamos a hablar ahora acerca de todo lo que ha ocurrido esta semana en la ONU. Como les dije, esta semana fue bastante movida, pero en vista de la falta de luz, en la vista de todos los problemas que se han presentado a nivel del Internet y lo demás, pues estamos un poquito desinformados. Vamos a ordenar las ideas y vamos a mostrar cuáles fueron los logros esta semana ante la ONU. Países del mundo aprobaron muchas sanciones, una comisión de investigación y unas medidas que pretenden acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Los ojos del mundo se enfocaron toda esta semana en la crisis en Venezuela durante esta semana que se llevó a cabo la 74ª Asamblea General de la ONU. En el organismo internacional no solo se aprobó una comisión de investigación, sino que además presidentes de la región dedicaron su discurso a la crisis que es generada por la tiranía del usurpador Nicolás Maduro. La primera de las cosas que se aprobó fue la comisión de investigación. El viernes 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acordó enviar una misión independiente a Venezuela con el propósito de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las violaciones de derechos humanos perpetrados por el régimen. La resolución fue aprobada con 19 votos a favor, 21 abstenciones y 7 en contra. La comisión operaría incluso si el régimen de facto no autoriza su ingreso a Venezuela, y sus conclusiones servirán para la Corte Penal Internacional o los propios países avancen en su propio esfuerzo de adoptar medidas para presionar la resolución de la crisis. Una segunda cosa, se activó el TIAR con medidas directas contra la dictadura. Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR aprobaron las primeras medidas a tomar con el fin de presionar aún más a la dictadura chavista liderada por Maduro. Decidieron emitir sanciones a los miembros y a los facilitadores de la dictadura. Se trata principalmente de sanciones económicas contra funcionarios y exfuncionarios del régimen que han participado en lavado de dinero, narcotráfico, delincuencia, violación de derechos humanos, a quienes se les van a congelar los activos en los 16 países donde se aprobó la resolución. La resolución además contempla investigar, perseguir, capturar y extraditar a personas involucradas en casos de corrupción o en crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La tercera cosa que ocurrió en la ONU fue que Estados Unidos emitió nuevas sanciones. En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, repudió el socialismo venezolano y la complicidad de la dictadura cubana. Por lo tanto, el gobierno norteamericano anunció sanciones concretas contra 4 empresas y 4 buques del sector petrolero para impedir los envíos de crudo a Cuba, el principal socio del gobierno venezolano. Horas después también prohibió el ingreso a los Estados Unidos de los altos funcionarios venezolanos del régimen de Maduro. Se les quitó la visa. Asimismo, este jueves 26 de septiembre impuso sanciones directamente al expresidente Raúl Castro por graves violaciones de derechos humanos. Las medidas también implican que a su familia más cercana se le negará la entrada a los Estados Unidos. Como primer secretario de la Fuerza Armada de Cuba, Castro es responsable de todas las acciones de Cuba para sostener al régimen de Maduro mediante la violencia, la intimidación y la represión. Así lo señaló el secretario de Estado Mike Pompeo. Donald Trump también se reunió con mandatarios de América Latina y miembros del Grupo de Lima que apoyan directamente al presidente interino Juan Guaidó para discutir cómo se va a efectuar la transición democrática en Venezuela. La inédita reunión que se llevó a cabo en Nueva York aprovechó la presencia de mandatarios en el marco de la Asamblea de la ONU, contó con la presencia del equipo del presidente del mismo Donald Trump, quien aplaudió y celebró el discurso del comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges. Donald Trump dijo que Nicolás Maduro es alguien despiadado y corrupto que vendió a su país a una dictadura extranjera. Además, el mandatario norteamericano prometió que todo se va a arreglar en Venezuela y que finalmente habrá una transición pacífica, entre comillas. Borges dijo que ignorar la crisis en Venezuela es dejar abierta una herida que terminará infectando a toda la región y que destruirá la democracia a lo largo del continente. Como dije antes, en el caso de Venezuela lo peor que puede pasar es que nada pase. La alianza entre los regímenes de Cuba y Venezuela mantienen cerca de 50 millones de personas como rehenes.
Muchas de ellas han tenido que abandonar su patria para escapar de la opresión, destacó Julio Borges. También señaló que el mundo necesita entender que Venezuela no es una dictadura, ni siquiera un estado fallido, es algo peor. El régimen de Nicolás Maduro es un santuario para la promoción del terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Presidente Donald Trump, usted ha liderado el mundo libre en lucha por la libertad de Cuba y Venezuela. La historia y el pueblo venezolano se lo reconocerán. Seremos testigos 30 años después de la caída de otro muro de Berlín, que esta vez está en América, para abrir un capítulo de paz, progreso y desarrollo del hemisferio. Así enfatizó Borges su mensaje. En la reunión también participó el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien indicó que Nicolás Maduro debe dejar el poder e inmediatamente debe haber un llamado a elecciones. Esa es la única salida que tiene Venezuela. Otro de los logros que hubo en la ONU es que la Unión Europea retomó sanciones. Luego de un año sin emitir sanciones contra el régimen de Maduro, la Unión Europea decidió tomar medidas contra 7 miembros de la inteligencia y de las fuerzas de seguridad venezolanas por estar involucrados en violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Aunque las sanciones estadounidenses de la Unión Europea no son suficientes, representan una nueva acción contundente contra los funcionarios de dicha dictadura. La Unión Europea confirma siempre su disposición de trabajar en medidas selectivas para impulsar una transición negociada, indicó la alta representante de la comunidad, Federica Mogherini. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea recordó que este tipo de sanciones selectivas, que afectan por el momento a 25 personas en total, les impedirá viajar a la Unión Europea. Se le congelan todos sus bienes en el suelo europeo, pero no afectarán a la población y podrá revertirse si hay progreso hacia la restauración democrática, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela. Por su parte, Julio Borges emitió fuertes declaraciones contra España y la Unión Europea, y les dijo: no es posible que España sea el paraíso de los testaferros de Maduro, no es posible que Europa sea el paraíso de los que torturan y roban a los venezolanos. Se necesita más presión, añadió Julio Borges. Otros presidentes también en la ONU alzaron su voz. Declaraciones de presidentes de la región sirvieron para alzar la voz y condenar la crisis generada por Maduro en Venezuela. Mandatarios como Iván Duque, Donald Trump, Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele dedicaron parte de su discurso en la ONU para repudiar rotundamente la dictadura que tiene sobre Venezuela Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de narcoterrorista al régimen chavista de Venezuela durante su intervención y mostró un informe donde asegura que figuran pruebas donde hay un apoyo brutal de Nicolás Maduro a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de la FARC, así como a los carteles del narcotráfico. Es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga. Sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia. Refugian asesinos, violadores de niños y quieren ignorar por completo cualquier norma, afirmó el presidente Iván Duque. Por otro lado, el presidente Mauricio Macri de Argentina y sus pares de Chile y Brasil instaron a la comunidad internacional a utilizar todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles con el propósito de acabar de una vez por todas la dictadura de Nicolás Maduro. Jair Bolsonaro, por su parte, prometió garantizar que ningún país sudamericano experimente este nefasto régimen. Macri puntualmente llamó a todos los líderes mundiales a revertir la gravísima situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Sebastián Piñera destacó que en su discurso que uno de los grandes desafíos de América Latina es terminar de una vez por todas con la dictadura venezolana y acusó a Caracas de no respetar los derechos humanos y de tener innegables lazos con el narcotráfico. Esta dictadura ha conducido a Venezuela a la más grave crisis política, social y económica y humanitaria de toda la historia. Estos fueron los logros de esta semana durante la ONU. Logros bastante significativos para los que conocemos de diplomacia, para los que sabemos algo de lo que ocurre en el argot político. Así se mueve la diplomacia internacional. No por ende, vuelvo, repito, estamos a la espera de que de un momento a otro Donald Trump
active el World Power Act, o por otro lado que sea el mismo Juan Guaidó quien reaccione, recapacite y de alguna manera pues active el 187 numeral 11 para que el TIAR tome otra forma. Bueno, esperamos que esta sanciones le siga pegando duro en el bolsillo a la gente, esperamos que ocurre con la comisión que va a venir a verificar, los dejarán pasar, no los dejarán pasar. Bueno, todo esto será un escenario bastante interesante. Hasta aquí les dejo la información, no hemos perdido nada, tampoco hemos ganado mucho, pero ahí vamos en la lucha que es lo importante. Un abrazo rompecostillas para todos y mil bendiciones.